Dios los bendiga. Cordial saludos para todos. Somos el grupo número 3 de la unidad curricular Métodos Avanzados de Investigación, orientado por la facilitadora, la doctora Mariela Alejo, de la Universidad Pedagógica Experimental UPEL. Mi nombre es Sandra Patricia Saltarín Gómez. Mis compañeros son Tulia María Díaz Asia, Beatriz Elena Madrid Guevara, José Hernández Angulo y Luz Mary Ramírez. El tema que nos corresponde es Fenomenología Hermenéutica Trascendental de Husserl. A partir del análisis de la propuesta fenomenológica husserliana, se busca comprender el fundamento y el sentido que tiene hablar de la categoría real, lo cual implica una comprensión de los distintos niveles en los que se percibe la realidad, desde la manera cotidiana en que entendemos los objetos hasta el sentido profundo que tiene esta noción dentro de la conciencia. A partir de ahí se puede analizar el significado de la realidad objetiva, considerando las diversas formas en que se vinculan la conciencia, que vive y experimenta el mundo y los objetos que existen en él. En este video se expondrá algunas referencias biográficas sobre el autor, la propuesta fenomenológica de Husserl, la actitud fenomenológica como alternativa a la ilusión, la realidad y su perspectiva fenomenológica, la realidad objetiva, la razón y la realidad, y por último las técnicas de recolección, el método fenomenológico hermenéutico y su pertenencia en la educación. Ahora hablemos sobre el autor. Su nombre completo es Edmund Gustav Albert Husserl, pero nos vamos a referir a él como Husserl. Fue un filósofo y lógico alemán nacido en Prosty, hoy Prostějov, actual República Checa, en el año 1859. Falleció en Friburgo, Alemania, en 1938. Husserl fue discípulo de Franz Brentano y de Carl Stumm, considerado como el fundador de la fenomenología trascendental. También creó a través de dicha fenomenología el movimiento fenomenológico, el cual consiste en un movimiento filosófico que es considerado uno de los más influyentes del siglo XX. Husserl trabajó como profesor y en el año 1887 estuvo en Halle y después en Gotinga desde 1906. 10 años más tarde, en 1916, se convirtió en un profesor titular de la Universidad de Friburgo, donde trabajó hasta que se jubiló, o más bien lo apartaron de la enseñanza debido al nazismo. Dentro de las obras más importantes de Husserl podemos encontrar Investigación lógica. En esta obra, Husserl sienta las bases de su método fenomenológico y critica las teorías del conocimiento tradicional. Por otra parte, también encontramos ideas relativas a una fenomenología trascendental. Aquí desarrolla su concepto de conciencia trascendental y explora las estructuras fundamentales de la experiencia. Otra obra que podemos destacar es La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental. En esta obra reflexiona sobre la crisis de la cultura occidental y propone la fenomenología como una vía para superar esta crisis. La fenomenología de Husserl ha tenido una profunda influencia en diversas disciplinas como la filosofía, la psicología, la sociología y la literatura. Husserl es considerado el fundador de la fenomenología moderna. Su enfoque en la experiencia subjetiva y su búsqueda de las estructuras esenciales de la conciencia han dejado una huella imborrable en la filosofía y en el pensamiento contemporáneo. La fenomenología husserliana continúa siendo objeto de estudio. Tomando como punto de partida las ideas de Husserl, profundizaremos ahora en su propuesta fenomenológica. Esta puede entenderse como una continua progresión en la que intenta allanarse el camino para poder llegar al que será el campo de la investigación propio de la fenomenología, es decir, el campo de la conciencia pura. Como tal, ese desarrollo no implica que se pueda seguir fácilmente cada uno de los planteamientos, ya que el ejercicio fenomenológico tiene como una de sus principales implicaciones dar sentido a la experiencia con la cual vivimos en la cotidianidad, es decir, dar sentido a la experiencia que se tiene del mundo. Pero es aquí
donde se encuentra uno de los principales desafíos, porque si bien pareciera que al empezar se opera analíticamente sobre la cotidianidad, el que sea precisamente esa cotidianidad sobre la que se trabaja implica operar sobre los supuestos que se tienen, sobre ideas que siempre se han trabajado y están operando en la actitud en la que se vive a diario. Y es ahí donde está el rasgo diferencial de la fenomenología, ya que todos los presupuestos tácitos en la cotidianidad que son sobre los que ya han trabajado son precisamente los que deben someterse a análisis. Y es en este sentido que se hace aún más particular trabajar sobre la realidad, porque desde esta perspectiva preliminar que se está manejando, la idea general es analizar la realidad que tenemos en la cotidianidad, en la cual somos evidentemente conscientes de los objetos externos que hacen parte de nuestra experiencia y se vinculan de manera activa con nuestra conciencia a partir de nuestras posibilidades perceptuales. Así, cosas, situaciones, vivencias reales, en general realidades, son el producto de una representación de los procesos y operaciones de la conciencia y el vínculo de esta con el mundo, que como tal permite categorizarlas en el caso de darse de manera efectiva. Pero resulta que la idea no es hacer una descripción de la realidad desde la perspectiva de la actitud natural, la actitud con la que siempre estamos como seres humanos ante el mundo. La idea es encontrar los fundamentos de aquello que hace en la vida de conciencia se pueda como tal dar sentido a lo que con la más absoluta seguridad y la más manifiesta inocencia, o como lo llamará Husserl, desde la perspectiva de los hombres ingenuos, llamamos conciencia y realidad natural. Dicho esto, es importante destacar algunas de las características de este método. La primera de ellas es el enfoque en las vivencias. La fenomenología hermenéutica considera que la experiencia vivida es la fuente primaria de conocimiento. No se trata de estudiar objetos externos, sino de comprender cómo los individuos experimentan y dan sentido al mundo. Además, busca entender el significado que cada individuo otorga a sus experiencias. Esto implica una exploración profunda de los significados personales y culturales que se construyen a partir de estas vivencias. También se interesa por las experiencias cotidianas y ordinarias, ya que es en estas donde se construye el sentido de la vida y se revelan las estructuras fundamentales de la experiencia humana. La segunda característica es la libertad de pensamiento. El investigador fenomenológico busca acercarse a los fenómenos sin preconceptos ni teorías preestablecidas. Esto le permite descubrir nuevas dimensiones de las experiencias y evitar sesgos interpretativos. Fomenta una actitud de apertura y receptividad hacia lo que emerge de la experiencia, permitiendo así la construcción de nuevos conocimientos y perspectivas. Además, debe tener una intuición y empatía. Estas cualidades son fundamentales para comprender la experiencia del otro y captar los matices de su significado. La tercera característica es la categorización de la realidad. El investigador debe realizar una descripción detallada de los fenómenos estudiados, identificando sus características esenciales y los elementos que lo constituyen. A partir de esta descripción, se construyen categorías que permiten organizar y sistematizar los datos obtenidos, facilitando así su análisis e interpretación. Se pueden utilizar las anécdotas y los ejemplos concretos para ilustrar los conceptos y enriquecer la comprensión de los fenómenos estudiados. La cuarta característica, la comprensión de la dinámica social, reconoce que las experiencias individuales están siempre enmarcadas en un contexto social y cultural y que están influenciadas por las interacciones con otros. El significado de las experiencias no es algo individual, sino que se construye
en interacción con los otros a través de procesos de comunicación y negociación, en donde se utilizan métodos cualitativos como la entrevista en profundidad, la observación participante y el análisis de documentos para captar la complejidad de las interacciones sociales. Y la quinta característica, el énfasis en la trascendencia, va más allá de la medición y la cuantificación, buscando comprender el impacto más profundo de las experiencias. Explora cómo las experiencias individuales influyen en el contexto social y educativo y se interesa por los significados más profundos y trascendentales que las personas atribuyen a sus experiencias. En general, la fenomenología de Husserl es una invitación a explorar la naturaleza de nuestra conciencia y a comprender cómo construimos nuestra realidad. Es un camino que nos lleva a cuestionar nuestras creencias más profundas y a descubrir nuevas dimensiones de nuestra experiencia. Ahora nos adentramos en un aspecto clave de esta filosofía, la actitud fenomenológica, como alternativa a la ilusión de la realidad objetiva. Siguiendo a Descartes, Husserl se propone manifestar la duda respecto a la experiencia que se tiene, señalando que esta situación vivencial puede presentarse como una ilusión y en ese sentido ese objeto que se percibe no existe en la verdadera realidad. Entonces, esas relaciones reales de las que se hablaba anteriormente quedan rotas. La percepción está, pero ya no refiere a un objeto. El establecimiento de esta duda le permite a Husserl proponer una alternativa a la actitud natural y proponer como elección una actitud fenomenológica que permita establecer los principios de la experiencia basados en la evidencia de esta. Lo primero que se hace para acceder a la actitud fenomenológica es un epoge en la cual todo ese mundo trascendente, este mundo, el cual refieren las vivencias, queda entre paréntesis, desconectado, razón por la cual, quedando todo aspecto físico, psíquico del mundo desligado, se rompen todos los vínculos reales que se unían en la percepción con su percepto. Es entonces cuando se señala que la relación entre la percepción y lo percibido, entendida desde la actitud fenomenológica, muestra un residuo, una relación que viene a darse en la pura inmanencia, es decir, puramente sobre la base de la vivencia de la percepción fenomenológica o reducida, tal como se inserta en la corriente trascendental de vivencias. Hasta ahora hemos hablado de la actitud natural, esa manera cotidiana de relacionarnos con el mundo. Sin embargo, Husserl nos invita a adoptar una actitud más profunda, una actitud fenomenológica que nos permita cuestionar nuestras creencias más arraigadas sobre la realidad. Teniendo en cuenta las particularidades de la propuesta presentada por Husserl con todas sus matices y sus dificultades, se puede señalar que un análisis de la propuesta husserliana sobre la realidad requiere de una serie de pasos para poder entenderse en su progresión y también porque se hace necesario hacer digresiones en su exposición. 1. En principio se puede ver que la propuesta fenomenológica husserliana pretende hacer una descripción fundamental de los fenómenos generales estudiados por las ciencias entendidos como realidades. 2. Para poder hacer esta descripción fundamental que pretende hacer la fenomenología, se requiere de un cambio de actitud en la cual haya un abandono de todas esas tesis que se tienen por sobreentendidas y sobre las que siempre se trabaja en la cotidianidad, y empezar a trabajar con los fenómenos como tal a través de reducciones fenomenológicas. 3. Así la fenomenología no busca ser el fundamento fijando hechos sobre los cuales haya que trabajar, sino que más bien lo que se pretende es hacer una continua reducción que conduzca a la esencia, en este caso particular de la percepción de un objeto. En este sentido no se entrega un análisis de los hechos que intervienen en la percepción, provistos de las ciencias o desde lo que se pueda señalar en el sentido común. Lo único que se quiere es analizar los caracteres fundamentales de la percepción reducida a sus elementos esenciales. 4. Entendido lo que quiere hacer y cuáles son los requerimientos metodológicos propuestos por la fenomenología, lo que continúa es adaptarse a una explicación más sistemática del cambio de actitud de lo natural a lo fenomenológico, hacer una continua aclaración de los conceptos y la forma en la que se deben entender cuando el análisis se encuentre en el campo fenomenológico como tal.
5. El concepto que quiere trabajarse aquí es el concepto de realidad, y para poder analizarlo haciendo uso de las propuestas fenomenológicas, se hará uso del análisis que propone la fenomenología de la percepción de un objeto. Así las cosas, es necesario entender y tener claro todos los matices sobre lo que se trabaja cuando se tiene la percepción de un objeto, pero en este caso ya reducidos fenológicamente. Husserl es simplemente señalando que los objetos externos existen, pero el punto no es ese, y es ese precisamente el carácter real sobre el que no se va a operar. Porque de hecho se podría señalar que este criterio de realidad que se plantea está enmarcado en la actitud natural y no dice nada del fundamento de este carácter real que se le da al objeto externo. Husserl simplemente dice, ese objeto externo es real. Ahora bien, el interés se plantea cuando se señala qué es lo que es real a este objeto en la conciencia, y es aquí donde opera la fenomenología. 6. El carácter real que tiene el objeto tal como es tomado en la actitud natural no aporta nada a lo que se podría entender como fundamento de la realidad, y la fenomenología opera sobre la vida de la conciencia. Así las cosas, se tiene por un lado una conciencia que es capaz de percibir el objeto y un objeto que puede percibirse. Como tal, el objeto no es abarcado totalmente por la percepción, y la percepción que se tiene de este es parcial. Aunque se perciba solo un lado del objeto y el horizonte espacial en el que se da es un horizonte interdeterminado, esto no implica que la percepción como tal no se acerque al objeto, pero eso sí revela las características generales de la percepción de objetos, y es la de tener cierta inadecuación. Ahora bien, la cuestión es que la realidad de las cosas en el mundo, en cuanto trasciende la experiencia de la conciencia, es una realidad presunta. En cambio, la vivencia del yo es una realidad absoluta. 7. Así las cosas, el terreno ganado hasta ahora permitirá señalar que la realidad como concebida en la actitud natural es un producto de una consideración de la vida de conciencia en la cual los objetos entendidos como reales en la actitud natural son reducidos a sus posibilidades fenomenológicas. Entendido que la realidad que exhiben ante la conciencia es una realidad de la cual puede dudarse, pero el yo, que realiza el acto de conciencia por lo cual el objeto se da en continuas multiplicidades, es una realidad indudable. En este orden de ideas, el fundamento de la realidad de los objetos en la actitud natural es una realidad inminente, indubitable, el yo puro y su vida, en la cual, paradójicamente, ese objeto que es una realidad que trasciende a la experiencia de la vida de conciencia es una realidad de la cual es lógicamente posible dudar. Siguiendo esta línea de pensamiento, hablaremos sobre la realidad objetiva. Husserl nos invita a cuestionar nuestra idea intuitiva de una realidad objetiva, externa e independiente de nuestra conciencia. Para él, la realidad no es un conjunto de objetos fijos y dados, sino un conjunto de fenómenos que se nos muestran en la conciencia. Estos fenómenos no son copias fieles de un mundo objetivo, sino que son constituidos por nuestra propia actividad intencional. Sin embargo, esto no significa que niegue la existencia de un mundo exterior. Más bien, sostiene que solo podemos acceder a lo que el mundo a través de nuestra experiencia nos muestra, y que nuestra experiencia está siempre mediada por nuestra conciencia. Según Husserl, aunque el objeto existe de manera independiente en nuestra conciencia, este puede hacerse presente en nuestra experiencia. Es decir, el objeto puede manifestarse como un fenómeno. Este fenómeno, aunque nos da la impresión de ser algo dado, no es una copia exacta del objeto en sí mismo, sino una construcción de nuestra conciencia. Por otra parte, la razón es un método en que se alcanza el ser legítima a esa efectividad. El proceso implica modalizaciones y está sujeto a una prescripción, ya sea por el instinto, las habitualidades o las esencias, y se dirige a una posible perfección delineada por una idea. Respecto a la realidad, cada cosa es real en la experiencia, es representada por los sentidos o proposiciones de las cuales es el correlato. En último término, determinable.
representando finalmente en los múltiples modos subjetivos del parecer. Esta condicionalidad de darse cada cosa real en un determinado modo subjetivo de parecer se refiere a una conciencia individual esencialmente posible. Hemos visto cómo la fenomenología se centra en la experiencia vivida. En el ámbito educativo, esta perspectiva resulta especialmente relevante, ya que nos permite comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la perspectiva de los sujetos involucrados. La relación entre la fenomenología y la educación se establece a partir de la noción de sentido, tomando en cuenta que la educación es la transmisión de una sociedad que le hace a sus miembros acerca del sentido que una cultura le ha dado a su relación en el mundo. San Martín consideró que la fenomenología radica en comprender y hablar de la realidad desde la experiencia de la realidad. Al igual, se prescribe que el sentido que transfiere la educación únicamente es factible de hallar en la experiencia, el conjunto que una sociedad ha poseído de la realidad. De esta manera, se consuma que la educación sitúa en el método fenomenológico no solo una alternativa de interpretación y comprensión. Además de ello, encuentra en este método su propio sentido, estableciendo cómo desde la fenomenología se puede restablecer la atención de la reflexión educativa hacia su propia esencia. En este sentido, vale la pena mencionar las fases del método fenomenológico hermenéutico, en las cuales encontramos 4. La primera fase es la etapa previa o clarificación de los presupuestos. En esta fase, el investigador debe identificar y reflexionar sobre sus propios prejuicios, supuestos y concepciones teóricas que pueden influir en la investigación. Es fundamental reconocer cómo la tradición, la religión, los códigos éticos y la cultura pueden afectar la interpretación del fenómeno estudiado. El objetivo es minimizar la influencia de estos factores en la investigación. En la segunda fase, la cual tiene por nombre reconocer la experiencia vivida, se centra en la recolección de datos sobre la experiencia vivida de los sujetos. Se busca obtener información a través de diversas fuentes como los relatos personales, entrevistas, observaciones y descripciones documentales. La idea es capturar la experiencia de manera descriptiva y sin prejuicios, permitiendo que los participantes compartan sus vivencias de forma auténtica. La tercera fase, la cual es reflexionar y acercar estas experiencias vividas, que también se le puede llamar una etapa estructural, es cuando el investigador reflexiona sobre el significado esencial de sus experiencias vividas. Se trata de comprender la esencia del fenómeno, lo que implica un análisis profundo de las percepciones y significado de los sujetos. Esta reflexión busca captar el significado del hecho del ser, por ejemplo, un profesor o un padre, en el contexto de la educación. Y por último, la cuarta fase, que es la de escribir y reflexionar acerca de esa experiencia vivida. Aquí se debe hacer una delimitación de las unidades temáticas y análisis. Se realiza un análisis detallado de los datos recolectados. Se identifican y delimitan las unidades temáticas que emergen de las experiencias vividas. Aquí se va a incluir también la determinación de temas centrales y su expresión en el lenguaje científico. Para Van Manen, este proceso se denomina texto fenomenológico y el objetivo es el de diseñar una descripción textual inspiradora y recordatoria de las acciones, conductas, intenciones y experiencias de los individuos, tal como la conocemos en el mundo de la vida. Proseguimos enfatizando la conexión que existe entre la teoría y la práctica.
¿Cómo podemos traducir estos principios en la práctica investigativa? Es decir, ¿qué herramientas utilizamos para recolectar los datos que nos permitan dar las respuestas a nuestras preguntas de investigación? La elección de las técnicas de recolección de datos es crucial en cualquier investigación. Es así que en el marco de una investigación fenomenológica, hermenéutica, las técnicas seleccionadas deben ser coherentes con el objetivo de comprender la existencia vivida de los participantes. A continuación, exploraremos algunas de las técnicas más utilizadas en este tipo de investigaciones. Iniciamos con la técnica de recolección de la investigación y paradigma, donde vemos la entrevista en profundidad como una técnica muy utilizada en las investigaciones fenomenológicas hermenéuticas porque permiten explorar en detalle las experiencias subjetivas de los participantes. Al crear un ambiente de confianza y respeto, donde el investigador puede acceder a los significados profundos que los participantes atribuyen a sus vivencias. Esta técnica es coherente con el enfoque cualitativo, ya que permite una comprensión en profundidad y contextualizada de los fenómenos estudiados, con la cual se espera adquirir información acerca del objeto de estudio, teniendo en cuenta que esta información está presente en la biografía del individuo entrevistado. Por lo tanto, en esta entrevista se recopila la interpretación que el sujeto evaluado posee con referencia a su experiencia. Por otro lado, la entrevista conversacional desea conseguir el significado vivido de la experiencia específica, relegando las interpretaciones subjetivas acerca de ello. La observación de cerca procura llegar a lo más próximo posible al mundo vital del individuo observado, con el objetivo de llevar a aprender el significado de la experiencia vivida por él. Por otro lado, la observación participante, el investigador procura introducirse y formar parte de la cultura y del contexto del que es parte quien está en estudio. Otra discrepancia esencial radica en que la observación de cerca obvia formular esquemas de pensamientos previos, personales o teóricos, mientras que el participante parte de categorías previas, aun cuando sean temporales, o llega a ellas al final del proceso. Del mismo modo, en este tipo de observación se verifica un proceso de categorización de aspectos fundamentales de la realidad, mientras que en la observación de cerca, su elemento distintivo al final del proceso es la elaboración de anécdotas. Ahora hablemos del paradigma interpretativo. La fenomenología hermenéutica trascendental de Husserl utiliza el paradigma interpretativo, que como lo afirma Martínez 2013, surge como alternativa al paradigma positivista. Toma como punto de partida la idea de la dificultad para comprender la realidad social desde las lógicas cuantitativas, razón por la que este paradigma se fundamenta en las subjetividades y da cabida a la comprensión del mundo desde las apropiaciones que de él hacen los individuos. Desde la interpretación como norte epistemológico, se promueve el análisis situacional del fenómeno. Una vez que se entienden sus particularidades, se posibilita el desarrollo de metodologías que promuevan entender y significar las relaciones que se establecen en las singularidades de las realidades que atribuyen en los distintos escenarios sociales, y así proveer múltiples datos, diversas perspectivas y formas de darle sentido al mundo de la vida. Citado por Habermas 1985 y Hoyos en 1986. De allí que inherente a este paradigma se ubican los enfoques cualitativos de la investigación
desde miradas multimétodo, lo que brinda al investigador la opción de valerse de informaciones diversas para dar posibles respuestas a sus preguntas de estudio. En conclusión, podemos agregar que la investigación fenomenológica busca comprender la experiencia vivida a través de los ojos de quienes la experimentan. Para ello, se analizan relatos, historias y anécdotas que permitan reconstruir la experiencia en su totalidad. Este enfoque no solo busca describir la experiencia, sino también comprender los significados de las personas que le atribuyen. Al conocer las vivencias de las personas, podemos transformar tanto nuestra comprensión del fenómeno como el contexto en el que se desarrolla. Husserl busca una filosofía que se centre en la experiencia inmediata y directa de las cosas, más allá de las construcciones teóricas y las interpretaciones subjetivas. Para Husserl, la conciencia es el punto de partida de todo conocimiento. A través de la conciencia constituimos el mundo y le damos sentido. La fenomenología ofrece un método riguroso y sistemático para analizar la experiencia y llegar a un conocimiento más profundo de la realidad. La fenomenología nos ayuda a comprender mejor nuestra propia experiencia, nuestras relaciones con los demás y el mundo que nos rodea. Muchísimas gracias.